también es esa subestimación de la población, de las mujeres, del movimiento feminista y que el mundo está cambiando. Claudia, que va y denuncia en la comisaría, hace todo como le dicen. El día que la comisaría llama a decir que por fin pudieron llevar la denuncia del papel a la policía, en esa madrugada su exmarido la había matado. Yo creo que yo tengo cosas todavía de ese machismo que le queda a uno por ahí refundido, pero también todo el tiempo es tratando de explicarle a mis hijos qué es lo que uno no debe hacer y por qué no se debe hacer, sobre todo a partir del ejemplo de mi esposa. Esta coalición nace un poco de esta izquierda que existe, que está, pero que no hace parte del pacto histórico, o que no tiene opción de participar dentro de la política electoral del pacto histórico y que comparte algunas ideas de esta izquierda que está en el gobierno, pero otras no, que es mi caso, ¿no? Porque igual la natalidad sí es un problema, que uno lo puede abordar desde diferentes perspectivas, pero ¿tú cómo ves la influencia del feminismo en relación con eso? No, pues es que es chistoso porque eso sí es la culpa de las mujeres que no tienen hijos, pero sí tengo experiencias en el pasado y mis experiencias, por ejemplo, en el Polo Democrático, en Colombia Humana, sí fueron experiencias en las que justamente la idea era cortarme las alas y decirme no hable tanto de feminismo porque eso no atrae, porque eso no es sexy, eso no, entonces totalmente era justamente quitarme toda mi esencia y eso fueron procesos muy violentos al final para mí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desenredando la Pita, cosas de política pero relajado. Hoy estamos como siempre con nuestro director general que se da el espacio de opinar sobre temas de política. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Catherine, gracias por la invitación, por el espacio y por dejarme hablar de otra manera, desde otra perspectiva. Sin ese yugo que significa ser director de Minuto 70. Bueno, y como siempre tenemos a una persona invitada, esta vez nos vamos a la cabeza de lista de ABC, Alianza Bogotá Convergente, es la 101 de esta lista, se llama Juana Afanador. Bienvenida. Hola, pues muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá con ustedes dos. Bueno, muchísimas gracias por venir. Para las personas que se conectan, que no saben o no conocen a Juana, ella es escritora, científica social de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Sociología de la Escuela de Alianzas y Estudios en Ciencias Sociales de París, Dios mío, la academia acá presente, pero además, y yo creo que es una cosa a destacar, tiene el libro de No es Amor, en el que cuenta 10 historias de feminicidio en Colombia, por lo que uno piensa, entonces el tema de Juana es el tema de los feminicidios. En efecto, ese es mi tema. ¿Cómo ha sido, o cómo es más bien uno estar desde este tema de hacer seguimiento de los feminicidios y demás y meterse en la campaña política? Es arriesgado, porque yo creo que a primera vista todo el mundo te dice, hacer una campaña de frente feminista, decir que tu bandera de frente es el feminismo, presentarte, enunciarte desde ahí constantemente y hablar solo de ese tema. A muchas personas les parece muy arriesgado, pero a mí me encantan los riesgos y entonces asumí totalmente que esta sea mi campaña, mi bandera, mi causa, que es en la que llevo trabajando los últimos años. Ahí me lleva a preguntarle a Fernando Rojas. ¿Este cambio de academia a política se siente mucho? Se siente un montón, sobre todo porque cuando tú estás en la academia tú tienes la posibilidad de reflexionar sobre un montón de cosas y eso o tú lo plasmas en artículos o lo conversas con los estudiantes, pero el riesgo que tú corres cuando haces estas reflexiones es mínimo. Cuando tú llegas a la campaña política o llegas a la política, todo lo que tú planteas tiene mayor alcance, pero también puede tener unos resultados que no necesariamente son los que tú esperabas o los que tú querías. En la universidad tú te puedes equivocar y puedes explicar el argumento. En política tú te equivocas y eso queda en redes sociales y te levantan a pata por eso. Eres un meme. Pero también yo creo que la academia le da a uno la posibilidad de reflexionar y de conectar de una manera diferente ciertas cosas. Lo que sí es evidente es que no necesariamente que uno sea un buen académico es sinónimo de ser uno un buen político. No es sinónimo ser un buen académico a lograr tener votos y no es lo mismo ser un buen profesor y conectarse con los estudiantes que tener la capacidad de conectarse con un montón de gente y que el domingo se levante y diga,
yo voy a votar. Gran reto, Juana. Gran reto, y quería, ya que estamos en Desenredando y que queremos entender un poquito más de política, explícamele un poquito a la gente esta alianza ABC, qué corrientes une y por qué es un reto esta elección. Bueno, esta alianza Bogotá Convergente es una alianza de diferentes partidos y movimientos. Ahí está, por ejemplo, el Partido Comunes, el PTC, está Esperanza Democrática, y hay otros movimientos que no tienen personería jurídica, pero que hacen parte de esta coalición. Esta coalición nace un poco de esta izquierda que existe, que está, pero que no hace parte del pacto histórico, o que no tiene opción de participar dentro de la política electoral del pacto histórico, y que comparte algunas ideas de esta izquierda que está en el gobierno, pero otras no, que es mi caso, ¿no? Yo soy una mujer feminista de izquierda, pero que he sido también muy crítica del pacto histórico y de este gobierno de Gustavo Petro, notablemente en los temas de género y de políticas hacia estos temas. Ahí hay una cosa importante, Fernando, y es como en esta elección, o para que la gente lo sepa, el umbral también determina la existencia de los partidos, ¿no? Y digamos, casi le quiero decir como ABC, en ABC Me gusta la idea de ABC, ya saben. Está Comunes, que es la primera vez que se lanza a la campaña electoral porque sus curules estaban garantizadas a partir del acuerdo de paz. Sí, este es un momento difícil para varios partidos, ¿cierto? En esta situación no solo están ellos, también está Dignidad y Compromiso, sí, el Nuevo Liberalismo, Oxígeno, y la mayoría de los partidos que recibieron personería jurídica o el reconocimiento de su personería jurídica para las elecciones de hace 4 años, donde ya tienen que sacar un mínimo de votos, casi que lograr curul para poder existir en las siguientes elecciones, y ese proceso no está fácil. Hablamos ahora con Juana. Esta ha sido una campaña bastante extraña, donde la gente no, aunque hay una polarización grande, no necesariamente esa polarización tiene definido una participación en el Congreso. Hay una participación mucho más definida en presidencia, Congreso no la tiene, y eso hace que sea muy difícil para el Congreso lograr abrirse un espacio en el debate político, pero sobre todo es un momento donde a las caras nuevas y a la gente que no tiene tantos recursos le cuesta mucho trabajo abrir ese espacio. Por eso es que digamos, las personas que han venido y con las que hemos conversado nos dicen que en las regiones se está moviendo mucha plata, porque por ser tan extraña la campaña, pues la gente está diciendo: yo vendo mi voto por lo que me den, con tal de tener esa plata, y los políticos están hoy dispuestos, más que en otros momentos, a hacer lo que sea por tratar de llegar a esa curul. Yo creo que por eso para mí es tan interesante este proceso de causas ciudadanas que son importantes. El feminismo es es un movimiento que no ha tenido una voz visible, ha tenido protagonistas. Jennifer ha sido protagonista en feminismo, en algunos casos, digamos, con las diferencias que puedan tener, María Fernanda Carrascal también ha estado ahí, Angélica Lozano también ha hablado de mujeres. O sea, hay mujeres que hablan, pero no es tan sencillo que uno entre con fuerza desde esa perspectiva. Bueno, y ahí sí ya metámonos en el tema del feminismo. Primero, ¿cuál es la oportunidad que estás viendo para participar ahora del Congreso y seguir hablando de feminismo? Mejor dicho, ¿cuáles son las propuestas para decirle a la gente: si yo llego, yo hago? Yo tengo una propuesta muy clara, porque bueno, todos los congresistas pueden 10.000 propuestas, ¿no? De 10.000 temas, pero yo, miren, después de haber escrito este libro sobre feminicidios, hablar con las familias, ir y buscar los archivos judiciales, ver toda la minucia de qué pasa detrás de un feminicidio, me doy cuenta que hay un problema enorme estructural en el momento de las denuncias. Primero me doy cuenta que los feminicidios se pueden evitar. Los feminicidios no son desastres naturales, no son derrumbes, no son terremotos. Hay toda una serie de cosas que llevan a que pueda ocurrir el feminicidio.
Una de esas cosas que lleva a que ocurra el feminicidio es el momento de presentar la denuncia. Hay una historia que siempre cuento que está en mi libro. Es esta mujer, Claudia, que va y denuncia en la comisaría, hace todo como le dicen. El día que la comisaría llama a decir que por fin pudieron llevar la denuncia del papel a la policía, en esa madrugada su exmarido la había matado. Entonces, ¿por qué? Porque nada está sistematizado. Entonces, por eso yo hablo de la necesidad de las tecnologías de la información al servicio de la prevención y de las alertas y de la protección de la vida de las mujeres. Si hay un sistema, si toda la información está sistematizada y no tiene que ir el mensajero de la comisaría a llevar una cosa así de papeles cada día a diferentes instituciones, sino que automáticamente llega la policía y automáticamente a la fiscalía, las medidas de protección hubieran podido ser mucho más rápidas y se hubiera podido salvar la vida de Claudia. Entonces, además es también luchar contra esta idea, porque yo siento que hay una especie de tendencia general en el campo político, en el campo de las políticas públicas, a decir, no, pues sí, los feminicidios son inevitables. Y no, resulta que hay cosas que al fin de cuentas son mucho más simples y sencillas que pueden ayudar a salvar las vidas de las mujeres. Entonces yo sí creo que toca reforzar MINTIC en esos temas. Necesitamos más presupuesto, que eso tiene que ser una negociación, además del presupuesto general de la nación, importante para que se aplique y se prioricen las tecnologías de la información en estos casos. Pero ahí, digamos, igual, y ahí sí es para opinión del director, porque uno como ciudadano identifica realmente está pasando esto, está la justicia, digamos, Juana va a tener el reto primero de llegar al Congreso, y además después de entrar en toda esta negociación y uno se encuentra con que todos tienen prioridades distintas y hacer mayorías, pues hace que es una de las preguntas que siempre hacemos acá, y es tenerse que tragar sapos para negociar y sacar cosas adelante. En ese escenario, si ya está rara la campaña, si se está viendo un montón de cosas, ¿cómo hacer el siguiente? Mira, yo creo que en esas campañas como la que se está viviendo hoy, la oportunidad más grande es lograr posicionar temas que son centrales, que la gente lo siente, pero que no sabe con quién hablar. O sea, básicamente una campaña termina siendo un espacio en el que uno se encuentra con gente que termina pensando como uno, o compartiendo una causa común, o que siente que debe priorizar un tema dentro de la agenda. Entonces, yo creo que el feminismo y la lucha contra los feminicidios, ¿cierto? Que eso es el rollo que tengan un nombre parecido hace que sea como extraño, pero yo creo que eso es una prioridad para nosotros. O sea, como sociedad debería haber una cruzada mayor, no deberíamos esperar a que alguien una candidata diga vamos a luchar contra eso, pero eso es una apuesta de sociedad. Y en este momento pues hay un montón de mujeres que pueden estar coincidiendo en esos temas, pero que no sabían que existía esa posibilidad. Así como se encontraron los animalistas, ¿sí? Digamos, la elección, hace 2 elecciones tal vez, pues el tema animalista no era una prioridad como sociedad. Y hace 4 años el animalismo se convirtió en una prioridad y logró poner una senadora que había sido concejala. Y como hablamos la última vez con Juan Carlos Lozada, pues ya hay varios líderes animalistas que están diciendo, venga, eso también es importante. Pues esto, digamos, proteger la vida de las mujeres debería generar una mayor tracción y un mayor interés, porque es una prioridad, ¿cierto? O sea, no puede ser que la única forma que encuentre un hombre de resolver una diferencia con una mujer sea matándola. ¿Sí? No puede ser que la única forma en que un hombre pueda expresar su amor extremo, por llamarlo de alguna manera, sea justificando. No es amor. Es como se llama el libro de Juana. Justificándolo a través de la violencia. ¿Sí me entiendes? Pero más grave es que no solo es la persona, sí, es la familia que termina justificando esas cosas. Estaba oyendo en alguna radio, en un carro, en un taxi en el que iba, donde una familia estaba poniendo una demanda porque estaban como difamando el nombre de su familia porque un integrante de esa familia presuntamente había matado a una mujer con un martillo. Dios. Pues digamos, o sea, sí, ese tipo de cosas yo creo que
la campaña política da la posibilidad de esas discusiones, de posicionarlo, y pues digamos yo celebro por eso mucho que eso se esté abriendo ese debate. Juana, desde la reflexión del libro que hiciste, de los casos que has venido siguiendo, evidentemente me imagino que te llegarán un montón de denuncias. Igual, ¿tú crees, ves el panorama y dices, definitivamente en feminicidios no hemos mejorado nada, o si hay cosas en las que hemos avanzado pasitos? Hay un antecedente que me parece fundamental en este país y que habla justamente de los consensos en esos temas, y fue la ley Rosalvira Celi en el 2015. O sea, el Congreso de la República fue capaz de llegar a un consenso para sacar esta ley adelante, y eso fue fundamental, ¿no? Entonces eso además demuestra que sí podemos ponernos de acuerdo, solo que las agendas se diluyen, ¿no? Y el feminismo ha sido un tema, y las violencias hacia las mujeres, que se han diluido en los últimos 10 años. Que no hay nadie que se esté dando esas peleas y hable de frente, porque también hay una estigmatización alrededor del feminismo, ¿no? Sí. Pero es que si haces una campaña feminista, nadie va a votar por ti. Entonces también es esa subestimación de la población, de las mujeres, del movimiento feminista, y que el mundo está cambiando, y que los hombres como Fer también están cambiando, ¿no? Y que vemos la necesidad de luchar más en conjunto hacia eso. Entonces sí ha habido cosas que han cambiado, claramente, pero también hay barreras y hay cosas que siguen siendo muy difíciles, ¿no? Y que vemos que, por ejemplo, yo algo que he notado y que siempre digo que es algo que me impacta muchísimo ahora, es que ni siquiera se mencionan los nombres de las víctimas de feminicidios. Tú prendes las noticias, escuchas radio, presunta víctima de feminicidio en tal pueblo, en tal lugar, pero ni siquiera se menciona su nombre, ni siquiera se menciona qué pasó, sino que ya, y muchas veces se termina hablando más del victimario que de la propia víctima. Entonces son esos cambios que también por los que tenemos que luchar y seguir haciendo bulla. Yo por eso creo que en el libro digo justamente que ese libro es mi forma de movilizarme, ¿no? De retomar esas voces, volver a darles visibilidad y que se escuchen las voces de estas mujeres, de las que ya muchas veces ni siquiera sabemos el nombre, de dónde venían, quiénes eran, y no nos interesan. En el libro tú cuentas 10 historias. Contémosle un poquito a la gente cuáles son esas historias y de pronto cuál fue la que más te marcó. Todas son muy marcantes porque son historias de violencia extrema, que es algo que también se nos olvida muchas veces en los feminicidios, y lo que tal vez nos hace pasar la página, apagar el televisor o apagar el video y no ver los feminicidios que son de una violencia extrema. Todos son muy duros. Ahí está el de Valentina Tres Palacios, está el de Erika Ponte, está el de Rosalvira Celi, pero también, por ejemplo, hay uno que a mí me marcó muchísimo, es de una madre a los 39 años, ya tenía 11 hijos. La mayor de 18 años, el menor de 8 meses. Entonces, porque está todo el drama de cómo su expareja la mata al frente de una de sus hijas y al frente del bebé de 8 meses. La hija ve además y presencia el feminicidio, pero también está todo el drama de qué pasa con los y las huérfanas de feminicidio y qué pasa con las familias que tienen que después recoger a estos 11 niños y hacer su vida y acomodar su vida con 11 niños huérfanos, porque además el padre pues termina en la cárcel, se rompen totalmente los lazos. ¿Y tú cómo le explicas a estos niños que su papá mató a su mamá y que ahora están huérfanos y que tienen que cambiar totalmente su vida y le cambian no solo la vida a ellos, sino la vida a los abuelos, a las hermanas, que tienen que empezar a resolver y a reconstruir una vida sin ayuda de absolutamente nadie? Súper denso. Fer, digamos, y esa es una diferenciación muy, muy importante, y es como una cosa es la violencia extrema, pero igual también tenemos unas mini violencias todos los días, que yo incluso creo que las mujeres o yo, no sé, personalmente tengo que pensar a veces que tengo hasta micromachismos en mi cabeza y organizarlos. ¿Cómo ha sido? Te tocó porque eres el hombre de acá. ¿Cómo ha sido o cómo ves tú desde tu posición de hombre, no sé, cuando te acercas a estos temas de feminismo, o para tener ¿cómo decirlo? Como la empatía o reconsiderar, bueno, puedo estar haciendo un comentario machista, porque creo que de ahí también surge toda la estigmatización alrededor del feminismo de las personas que creen que es una cuestión
alrededor de, es que ellas quieren ser más que nosotros, cuando lo que se busca es la igualdad de derechos. Mira, yo creo que ahí Es que todavía lo ha que sido se un proceso muy interesante. Hace un par de años tuve que ser representante, o participante más bien, de una mesa de género, donde eran, no sé, unas 40 mujeres y personas LGBTIQ+, y yo. Y para mí era súper difícil porque no lograba entender cómo hablar y explicar lo que tenía que explicar sin generar un choque con alguna de las personas que estaba ahí. Pero eso también me ayudó a entender cosas que venían pasando y que uno las va detectando, pero que no le tiene nombre. Y es que, digamos, la mayoría de los hombres y de las mujeres ha sido educada y formada en ese machismo. No es que tú naciste machista, es que el entorno también te va dando unos comportamientos, pero no hay un proceso de deconstrucción y de desaprendizaje y que te empiecen a ti a enseñar cómo es hacerlo de una manera diferente. ¿Sí? Muchas veces los comentarios o las actitudes no terminan siendo conscientes, puede ser un reflejo, pero es un reflejo que uno podría dominar si logra tener una educación que le permita saber de qué se trata. Entonces, una vez en este mismo contexto decidimos hacer un taller sobre nuevas masculinidades y el cuidado. Y éramos 60 hombres y era súper difícil tratar de explicar cuál era la visión que uno tenía. Y en ese momento, por ejemplo, logramos entender algo que para nosotros era difícil, y es: una cosa es proteger, otra cosa es cuidar. Proteger es propiedad. Cuidar es una cosa mucho más profunda, ¿cierto? Porque estás respetando a la otra persona en su integridad. Tú proteges tu carro, tú peleas porque te van a robar el celular, tú proteges tu familia porque así te enseñaron. Pero el desafío de saber que uno no está protegiendo, sino cuidando para formar, para poder explicar, y que con el ejemplo el resto de la familia también vaya transformando, no es sencillo. Entonces, yo creo que ese distanciamiento entre el debate entre el feminismo y no machismo, ¿cierto? Yo creo que yo tengo cosas todavía de ese machismo que le queda a uno por ahí refundido, pero también todo el tiempo es tratando de explicarle a mis hijos qué es lo que uno no debe hacer y por qué no se debe hacer, sobre todo a partir del ejemplo de mi esposa. Juan, y hablando de esos machismos que pueden generarse en el día a día, ¿cómo ha sido ser mujer en política? Digamos, también en un entorno con una alianza en la que, no sé, eso sí, ahí voy a decir una opinión mía. Y por ejemplo, uno asocia... Asumo yo la conducción y tú opinas. Qué pena, me quito acá, vamos a cambiar de silla. Pero a mí como ciudadana, yo veo, digamos, como un partido como Comunes, por ejemplo, que está en un proceso de paz, no sé qué, pero sabemos que en las FARC sucedieron un montón de cosas alrededor en contra de las mujeres, mejor dicho. ¿Cómo ha sido? Voy a decirles la verdad total. Vamos a cambiar, otra vez eres opinadora. Porque yo en esta campaña, y también por eso la estoy haciendo, soy una especie de eslabón libre. Okay. O sea, yo llegué a esa coalición con otras personas, llegamos con otra apuesta y nos han dejado ser totalmente libres y hacer nuestra campaña. Yo creo que somos, que también fueron muy pragmáticos y dijeron, bueno, esta gente nos puede traer votos y nos puede zumbar. Y nosotros dijimos, listo, y podemos hacer esto, y yo puedo ser un eslabón libre ahí, y por eso he podido hacer una campaña feminista de frente, en la que me han dicho simplemente, y no Comunes, con Comunes no tengo casi contacto, no tengo contacto casi con nadie de los partidos realmente. Esta ha sido una campaña, literalmente estoy totalmente libre de hacer mi campaña, y la gente, mi equipo son como, no, sea usted, y sea usted, porque pues es que para qué se van a poner a inventarse un personaje. Pero sí tengo experiencias en el pasado, y mis experiencias, por ejemplo, en el Polo Democrático, en Colombia Humana, sí fueron experiencias en las que justamente la idea era cortarme las alas y decirme, no hable tanto de feminismo porque eso no atrae,
porque eso no es sexy, eso no, entonces totalmente era justamente quitarme toda mi esencia y eso fueron procesos muy violentos al final para mí, fueron procesos en los que yo quedé desgastada, triste, deprimida, decir, entonces ¿para qué estoy haciendo política o para qué estoy intentando hacer política si no puedo hablar de lo que me interesa hablar y donde creo que hay un vacío enorme? ¿No? Porque acá hay gente representando a los trabajadores y gente de origen sindical, un montón. Entonces, ese tema sí es bienvenido, es fabuloso. Entonces, ambientalistas, ahora sí es muy bueno hablar de medio ambiente y descarbonización. Y yo, bueno, hablemos de las mujeres. No, eso no es tan chévere. Entonces, esta vez sí he podido lograr ese espacio y veo que sí ha habido una transformación además, porque cada vez que voy a un foro, cada vez que voy a discusiones públicas, pues es un tema que al final se quedan estudiantes o jóvenes diciéndome, ay, por fin hay alguien hablando de esto. Entonces digo, bueno, mi intuición no ha sido tan mala al parecer. Sí, no, pues a muchos ciudadanos seguramente les toca el tema. Pero, y a propósito, ya habías dicho como eres crítica también, digamos, del gobierno actual, o sea, precisamente el gobierno actual se ha destacado por hacer un montón de comentarios. No, pues, ¿qué te digo? ¿Por cuál quieres empezar? No sé, hagamos eso, como cuál ha sido el comentario que más te ha quedado y ha dicho como no. Menos mal me salí de allá. No sé, a mí todavía con el que quedé muy marcada fue el de la relación entre el cerebro y el clítoris de las mujeres para llegar ya a ser... No, era como si las mujeres conectamos el cerebro y el clítoris, llegamos a ser mejor, a ser mejores y llegamos esa me pareció espectacular. Pero ahí yo quiero decir una cosa sobre eso y es, voy a aprovechar este espacio para decir que hay que reconocer que hay muchos hombres que están haciendo un esfuerzo grande por entender, por aprender y por cambiar comportamientos. A mí uno de los que más me gusta es cuando uno logra entrar a un baño en un centro comercial y hay un lugar donde uno puede cambiar a los bebés o donde hay un baño para familia, donde en el mismo baño de hombres donde yo puedo entrar con mis hijos. O sea, no es una responsabilidad simplemente de la esposa. Pero así como hay esas perlas, pues también hay unos que estamos haciendo un esfuerzo, es que ¿cierto? No me borren. No me borren. Por eso lo hicimos a este lado para quitarlo del... Sí, en la edición. No, pero hay una pregunta que quiero hacerte y ya estamos por concluir nuestro espacio. Es, ahorita hay una discusión muy grande alrededor de la natalidad y no solo en Colombia, sino en el mundo. Y una vez iba con un taxista y el taxista me dijo que eso era culpa de las nuevas ideologías, entre esas el feminismo. Claro, yo soy ejemplo. Yo en eso soy el demonio marxista que no tiene hijos. Okay. Feminista y no tengo hijos, y tengo perros. Entonces ya es como el horror. Los perros no cotizan pensiones, no ayudan. Ellos no producen dinero, pero si lo vuelves influencer, no mentiras. Pero, o sea, ¿qué decir o qué explicarle, digamos, a la gente que dice, no, esto es lo que nos está dañando como sociedad? ¿Cómo mirar? Porque igual la natalidad sí es un problema, que uno lo puede abordar desde diferentes perspectivas, pero ¿tú cómo ves la influencia del feminismo en relación con eso? No, pues es que es chistoso porque eso sí es la culpa de las mujeres que no tienen tener hijos. No, resulta que esta crisis demográfica mundial y Colombia pues entra ahí y ha tenido además, somos de las estadísticas de ejemplo y todo en el mundo con China. Somos como Colombia, China, Estados Unidos y en América Latina, Chile también. Pero es que a la gente se le olvida que ¿qué ha pasado? Han disminuido los embarazos adolescentes, cosa que es una ganancia muy importante. La contracepción también es una ganancia muy importante porque pues las mujeres ahora podemos decir cuándo y en qué condiciones queremos ser mamás o no queremos ser mamás. Pero no se van a buscar lo que explica realmente esta crisis demográfica. Ha habido muchos estudios últimamente que demuestran que, por ejemplo, el acceso a la vivienda es uno de los temas que hace que la gente no tenga hijos o tenga menos hijos. El teletrabajo también ha sido una de las cosas que han demostrado en las últimas investigaciones, que ir al trabajo, tener que salir de la casa, pues sí causa una diferencia y que el teletrabajo puede ayudar y puede ser beneficioso para que la gente tenga más hijos, decía, porque miren, en la última... 60 apoyará el teletrabajo, por ejemplo. Y hay una de las cosas que, por ejemplo, en las encuestas, en una de las últimas encuestas demográficas en Colombia el año pasado, le preguntan a la gente si quiere tener hijos y la gente dice que sí.
que le gustaría tener 2 hijos, por ejemplo, pero entonces hay condiciones para poder tener 2 hijos, entonces no, el feminismo no es la causal de no querer tener hijos. Bueno, eso es un debate muy grande, pero nuestro espacio muy, muy cortico. Y Lorena Ciro, que me está viendo y me está diciendo, ya van a acabar, me dice que vamos a acabar, así que el último aporte y yo hago mi última pregunta y nos vamos. No, yo creo que esto debería ser un proceso mucho más de sociedad, no solo de una causa. Yo creo que eso es una apuesta que deberíamos tener. Hay, con todo el respeto para la gente que tiene esas causas que no necesariamente transforman a la sociedad, el de las mujeres es una prioridad, debería ser una prioridad. Hace poco hablábamos con Angélica Lozano sobre la licencia de maternidad para las mujeres contratistas. Eso no debería estar en el debate, ¿sí? O sea, eso debería darse por descontado. La violencia contra la mujer debería darse por descontado. Entonces yo creo que estas campañas políticas que logran tratar o que están tratando de posicionar unas nuevas causas para la sociedad, yo creo que son fundamentales. Con Juana nos conocimos hace un montón de años porque además a los dos nos interesa el metro. Coincidimos en la idea del metro subterráneo y las críticas al elevado. También escribió un libro sobre eso, muy interesante. Wow. Pero sobre eso no íbamos a hablar porque Catherine no me deja. A mí no me deja Lorena, que está en producción. Entonces, pues nada, desearte lo mejor y que pues salga todo muy bien en esta campaña. Bueno, y la última pregunta que esta es de cierre. ¿Cuál es el sapo que has tenido que tragarte en este recorrido político? Esta vez no me he tenido que tragar grandes sapos, pero hace 4 años sí me tuve que tragar un par. Uno. Benedetti. Uy, no. Dios, explícanos eso muy rapidito. Porque yo seguí yo ahí estaba justo los últimos meses de campaña del 2022. Yo no me fui del pacto y no me fui del polo, sino que seguí en la campaña para apoyar a Francia Márquez. Pero ya había mostrado mi descontento y cuando ya vi el monstruo que se había tomado esto, que era Benedetti y Roy también, esos fueron 2 sapos terribles que me tragué esos 6 meses para seguir apoyando la campaña de Francia Márquez. Bueno. Vamos a hacer un top 5. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que vieron este episodio, nos acompañaron. Cuéntenos en los comentarios a quién quieren ver acá sentado. Como ustedes han venido viendo en nuestros episodios anteriores, hablamos de diversos temas, específicamente de uno con cada uno de los candidatos. Igual, ya vamos para campaña, ya hablaremos después con los nuevos congresistas que se posesionarán en la segunda mitad de 2026. Muchísimas gracias por este espacio y conéctense a toda la información que tenemos en minuto60.com y a nuestras redes sociales también para que estén informados tanto de política, deportes, entretenimiento y sigamos haciendo una comunidad. Mi nombre es Catherine Vega, esto es Minuto 60, un infinito de información.